Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos que la bendición de nuestro Padre, su gracia y su favor está en nuestras vidas, su cobertura divina para todos y cada uno de los que nuestro Padre ha extendido su cobertura de una manera extraordinaria. Así que un gran abrazo para todos. Hoy, un día muy especial. Es el día que Dios hizo, dice las Escrituras, de manera que nos podamos gozar y alegrar en Él. Así que un abrazo para todos. Repito, un día muy, muy especial. Hoy vamos a tener un tema, o mejor dicho, vamos a entrar en un tema que, por supuesto, la escritura que vamos a manejar es conocida por todos, pero nos colocamos en manos de nuestro Padre Eterno para que Él, a través de su Santo Espíritu, nos dé las directrices necesarias y sobre la base de esa directriz poder nosotros ser dirigidos, valga la redundancia, a llevar el mensaje que Dios quiere que en este tiempo fluya a través de nosotros, a través de este ministerio que el Padre nos ha entregado. Bien, hemos venido tratando temas por demás, desde mi punto de vista, muy hermosos, como es el tema de cuando una etapa finaliza. Más o menos fueron 5 puntos que tratamos, 5 domingos tratando ese tema. Luego hablamos de cómo superando el sentimiento de pérdida, y dentro de ese superando el sentimiento de pérdida tuvimos un tema bien interesante que lo llamamos cómo transitar el camino de la fe. Dentro del mismo tema tocamos ese punto bien interesante. Y luego finalizamos 3 domingos seguidos hablando de proceso de cambios favorables. Si nosotros hacemos un análisis, no un análisis, sino simplemente un recuento, ni siquiera necesitamos hacer analíticos ni nada por el estilo, sino un recuento de cada uno de esos temas. Dios, nuestro Padre, nos ha venido preparándonos para algo, preparándonos mentalmente con lo que se conoce como el sincrodestino, la sincronización de Dios para manifestar su destino en nosotros. Sincrodestino, la sincronización de Dios. Dios nos va dando muestras, señales, preparándonos de alguna manera. En esta preparación que Dios nos ha venido dando, el 30 de septiembre yo me permití, por así decirlo, un día lunes, de enviar a algunas personas un mensaje diciéndole que el 1 de octubre era el primer día del primer mes del último trimestre del año. Trimestre que yo me permitía, como dijo Pablo, soy yo que me permito declararlo como un trimestre de cosechas para todos, por supuesto, aquellos que hemos sembrado tiempo, dinero, enseñanza, dedicación a nuestro ministerio. Entonces era un trimestre, o es un trimestre, ya han pasado 12 días, estamos en el 13º, de cosechas que van a ir manifestándose. A veces cosechamos y no nos damos cuenta, porque no estamos pendientes de eso, del sincrodestino de Dios. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no estamos viviendo con la conciencia, es decir, con el conocimiento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos recibiendo y de lo que por ende vamos a recibir o a manifestar, o se va a de manifestar en nosotros, una vez que nosotros
entendamos, o lo entendamos o no, pero que estemos conscientes, la práctica de vivir conscientemente, un tema que también prediqué hace muchos años atrás, di 5 puntos bien interesantes sobre eso. Bien, entonces, hoy vamos a basar el tema que vamos a darle inicio, o tal vez un solo tema, 2 temas, 3 o 4, todo va a depender de cómo Dios así lo disponga. Está basado en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Es un capítulo muy conocido, ese capítulo tiene 32 versículos. Sus primeros 7 versículos trata sobre la oveja perdida. ¿Por qué? Porque Jesús estaba reunido con publicanos en aquella época y los publicanos y los pecadores, pues, según la ley, no era bien visto por las sectas como los fariseos, los saduceos, es decir, los que se creían pues practicantes directos de la ley. Entonces, cuando ellos se acercan y murmuran acerca de que Jesús estaba reunido con estas personas, Jesús les habla de estas 3 parábolas bien interesantes. Le habla primero de la parábola de la oveja perdida, diciéndole, ¿quién de ustedes que tengan 100 ovejas, se le pierde una, no dejan las 99 y van tras esa, y al conseguirla se regocijan, la colocan sobre sus hombros y se regresan, y luego llaman de alguna manera a sus amigos para reunirse y celebrar que encontraron la oveja perdida? Ese es el ejemplo que Jesús les pone. Luego le habla de una mujer que tenía 10 dracmas y pierde una. Y esta mujer se angustia y se desespera por haber perdido una dracma, pero luego al conseguirla, también se regocija por haberla encontrado. Es decir, te habla entonces de un animal y de un objeto. Luego, en el mismo orden de ideas, pero ya refiriéndose a una persona, habla de la famosa parábola del hijo pródigo. En el escenario de la famosa palabra del hijo pródigo, bueno, déjame saludar de una vez a todos, bienvenidos todos los que se han conectado, y un abrazo para todos, bendecimos a las personas, declaramos la palabra de bendición para su vida, creyendo firmemente que nuestro Padre Eterno hoy nos dará una palabra a cada uno conforme a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Fíjense, el escenario que vemos allí, vemos 3 protagonistas. El primer protagonista es el padre, que tenía 2 hijos. Por ende, los siguientes protagonistas son el hijo mayor y el hijo menor. El padre tenía 2 hijos. En un momento determinado, uno de los hijos, el menor, le dice al padre, mira, dame la parte que me corresponde de los bienes. Fíjate bien la palabra que usa. Dame la parte que me corresponde. Es decir, yo no te estoy pidiendo la parte de mi hermano, ni estoy pidiendo la parte tuya, sino la que me corresponde. Y esa misma palabra declaro hoy para ti. Dios te va a dar hoy la parte que te corresponde. La parte que te corresponde. ¿Ves? Porque a veces nosotros vemos a otras personas que están de alguna manera, entre comillas, económicamente mejor que nosotros, económicamente más estable que nosotros, y nosotros quisiéramos estar, pero esa no es la parte que nos corresponde. ¿Ves? Porque es la parte que le corresponde a esa persona. No sabemos qué posición tiene esa persona, si es el hijo mayor o es el hijo menor, es el hermano mayor o el hermano menor. Lo cierto es que están estos 3 protagonistas acá. Entonces, el más joven le dice al padre, mira, dame la parte que me corresponde. Y la escritura establece que dice que el padre en plural, le repartió los bienes. Es decir, que al mayor le dio según
la ley de ese entonces, el libro de Deuteronomio, habla de que al primogénito le correspondía siempre el doble de las cosas. Dos terceras partes para el mayor y una tercera parte para el menor, en este caso. Claro, yo no voy a entrar en eso porque entraríamos en una diatriba de debate de derecho. Y entonces esa no es la idea de hoy. La idea de hoy es enfatizar este escenario. En este escenario, entonces, dice la Escritura que el hijo, pasado el tiempo, el menor, el que había pedido que le dieran su parte, la parte que, no se te olvide, es la parte que le corresponde. ¿Ves? Entonces, él pidió la parte que le corresponde, pasado unos días, él agarró y se fue, juntó todo y me voy. Se quiso independizar, que eso es natural, eso es normal en la familia. Los hijos en un momento, ellos van a querer independizarse. Entonces, el hijo quiso independizarse con la parte que le correspondió en ese momento. La Escritura establece, no da detalles, pero dice que llegó a una ciudad o una provincia lejana y allí él vivió perdidamente, es decir, él deterioró, despilfarró todos los bienes, todos, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo gastado o mal gastado, dice la Escritura, vino una gran hambre para aquel entonces y él se encontró sin nada y comenzó a faltarle al punto que comenzó a buscar empleo y no hubo sino una persona de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquel lugar, que le ofreció un trabajo que le cuidara parte de su hacienda donde estaban unos cerdos, que era una cosa abominable para un judío. Entonces, pero él fue a cuidarle los cerdos. Él llegó al extremo de desear, alguna persona dice, estaba comiendo algarroba. No, él no estaba comiendo algarroba. Él estaba deseando comerla, pero no lo hizo. O sea, no llegó a ese extremo. Pero el extremo es que él quería comerse la comida de los cerdos. Quería que alguien le diera, mira, oye, esos cerdos están comiendo mejor que yo. Esa fue la posición de él en aquel entonces. ¿Ok? Entendiéndose que los cerdos tienen su simbología y toda esa cosa, que tampoco voy a hablar de eso hoy porque me tomaría mucho tiempo. Eso ya es para cuando uno tenga tiempo para hacerlo. Entonces, en esa situación, estoy marcando el escenario, en esa situación, dice la Escritura que nadie le daba. Entonces él se puso a pensar, la Escritura dice que volvió en sí. Y empezó a pensar y a decir, bueno, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que están comiendo mejor que yo. Me voy a levantar, voy a ir a casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En fin, él lo que quería era saciar su necesidad del momento. Bueno, pasaron no sé cuánto tiempo pasó, pero al pasar el tiempo, él se levantó, fue a su padre lo vio de lejos, corrió hacia donde él estaba, lo abrazó, lo besó, y el muchacho le dijo, Padre, no soy digno de que me llames hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre le dijo a los siervos de él, mire, pónganle el mejor vestido, pongan un anillo sobre su dedo, maten el cordero gordo y vamos a festejar porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sí? Y el resto de la historia. Ese es, a grosso modo, el escenario hasta ese momento. Hasta ese momento. ¿Qué vemos? ¿Qué me puede enseñar esa parábola de hace 2000 años? Que la dijo Jesús, 2000 y tantos años. ¿Qué me puede enseñar hoy, en el año 2024?
los que estamos en Venezuela, estamos en un país donde, voy a decirlo, también se ha vivido perdidamente. Donde porque la palabra pródigo, para que lo sepa, la palabra pródigo significa en su etimología alguien que despilfarra la hacienda, su hacienda, sus bienes, despilfarra sus bienes. Alguien que desproporcionadamente gasta, no invierte, gasta, trayendo miseria para sí y para su familia. Que grosso modo fue lo que pasó aquí. Es considerada la prodigidad, es considerada una enfermedad mental de alguien que gasta más de lo que gana. Es un dicho, porque nadie puede gastar más de lo que gana, pero él gasta más de lo que gana. Entonces, nosotros estamos en un país, viviendo en un país que, si lo vemos así grosso modo, vemos prodigidad, vemos un mal uso de la hacienda pública, un mal manejo de la hacienda pública, una mala administración de la hacienda pública. Que trae lógicamente hambre y escasez. Esa hambre y esa escasez, que algunos no la ven, ha traído como consecuencia que un promedio de 9 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años. Ahora bien, eso es una situación particular y personal, o sea, es algo que yo estoy trayendo a colación, pero ese no es el mensaje. El mensaje es, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo yo hacer? Porque de alguna manera nosotros también hemos sido pródigos, también hemos tenido y malgastado, también nos hemos comportado como el hijo menor. Y aquí viene una de las primeras características que yo veo para aquellos que anotan. Una de las primeras características que yo veo aquí es que el hijo pidió algo a su padre fuera del tiempo de maduración. Voy a repetirlo de nuevo. Es decir, el hijo menor no estaba lo suficientemente maduro desde el punto de vista psicoemocional para manejar sus propios bienes. Y al no estar psicoemocionalmente preparado para manejar sus propios bienes, lo malgastó. Él le pidió al padre, como lo ha hecho usted, como lo he hecho yo. Entonces, cuando nosotros pedimos que el padre nos dé lo que nos corresponde, pero que nos los da inclusive, que nos corresponde, lo que nos corresponde, pero él sabe que estamos fuera de tiempo de nuestra propia madurez. Él sabe por su prognosis, por su presciencia, que vamos a malgastar, mal utilizar lo que él nos está entregando. Entonces, por eso es que hay personas que, indistintamente de la situación, que se han visto en situaciones de escasez, tal vez no han llegado a la parte del hambre, pero sí de escasez. ¿Por qué? Porque hay prodigidad en ellos, es decir, un mal uso, una mala administración, un mal gasto de su hacienda personal, de su hacienda patrimonial, que le pertenece a él y a su familia. ¿Ves? Porque aquellas personas que son casadas, por si no lo saben, ¿no? Si usted tiene un sueldo de $500 semanal, 250 son de su esposa, por si no lo sabe, ¿no?
por si no lo sabe. Y si usted usa esos $250, no son suyos, ya es un pródigo. Para que lo sepa, ¿no? Para que lo sepa. Porque hay personas que todavía preguntan eso y dicen, si yo soy casado y tengo un sueldo de $500, la mitad es de mi esposa. Inocente. Bueno, lo cierto de todo esto, que esta es la primera característica entonces que vemos, que pidió algo fuera de su propio tiempo, porque no estaba lo suficientemente maduro, con la suficiente capacidad psicoemocional para manejar lo que estaba pidiendo. Pero en este caso el Padre, tipología de Dios, Padre amoroso, ¿lo quieres? Tómalo. Porque muchas veces Dios no nos quiere decir lo inmaduro que somos, sino que su propósito es que nos demos cuenta de nuestra propia inmadurez. Anótalo. Anótalo. O sea, el Padre no nos quiere decir directamente lo inmaduro que somos, sino que con nuestra experiencia nos demos cuenta la inmadurez que tenemos para el manejo de ciertas circunstancias. Esa inmadurez, por supuesto, trae todas estas consecuencias que de alguna manera le pasaron a esta persona. Entonces, aquí vemos también, entonces este joven, lo primero que dice es que él volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Bueno, que estaba en no. Bueno, sí. En parte podemos decir eso. Pero ahora bien, fíjate bien esto. Volver en sí es una de las cosas más difíciles que yo he podido entender en el ministerio. Porque volver en sí no es decir, ay, es que estaba en no, volvió en sí. No, volver en sí es algo que nosotros sabemos, lo decimos, pero en los momentos circunstanciales nos olvidamos. Ese volver en sí no es otra cosa que saber en un momento determinado, precisamente en momentos de escasez, en momentos de circunstancias adversas, de poder decir, sí puedo. Sí puedo salir de esta situación. Sí me merezco salir de esta situación. No ponerme lo contrario. Yo no me merezco esto. Comenzar, porque a veces conociendo o sabiendo acerca de la gracia, caemos en ley. Y cuando nosotros, oído con esto que voy a decir, cuando nosotros, conscientes o no, nos damos un paso hacia la ley. Cuando digo ley me refiero a la legalidad, a tratar de ser mejores que otros. Entonces nosotros dejamos de reinar, dejamos el reino. ¿Por qué dejamos el reino, pastor? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, rápidamente te lo digo. Yo oigo a creyentes cristianos que manejan ley todavía rezando el Padre Nuestro y diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Cuando la Escritura establece que eso fue una oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, eso fue una oración modelo para ese entonces, porque los apóstoles o discípulos de Jesús estaban pidiendo que los enseñara a orar como oraban todos los demás. Y Jesús dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, que yo te ore como oran todos los demás, bueno, ahí lo tienes. Pero la Escritura establece que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se nos ha sido dado. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios ha venido a nosotros.
Y no teman mi manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido darles el reino. Entonces la gente todavía sigue pidiendo el reino cuando Dios ya nos los ha dado. Entonces cuando nosotros, cuando volvemos en sí, volver en sí es tener conciencia de la posición que tengo. Y cuando yo tengo conciencia de la posición que tengo, entonces yo estoy volviendo en un sí. Porque cuando yo me regreso y yo aplico ley, ya te vas a dar cuenta cuando hable del hijo mayor. Cuando yo aplico ley, yo estoy volviendo en no. Este joven, dice la Escritura, que volvió en sí, y lo primero que comenzó a hacer fue a reflexionar. Volveré, fíjate que dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Es decir, volver, regresarme de donde estuve. Porque salí fuera de tiempo, con inmadurez. Elifaz, en el capítulo 22 del libro de Job, para los que anotan, versículo 21 y siguientes, le dijo, tal vez el contexto no es el mismo, le dijo a Job, vuelve ahora en amistad con Dios. Eso es volver en sí. Porque nosotros, a pesar de que Dios nos ha dicho que somos sus amigos, nosotros no tenemos amistad con Dios. Nosotros tenemos una relación. Yo oigo a la gente orando diciendo, amantísimo Padre Celestial. ¿Ves? Lo coloco por allá arriba. Cuando Él mismo se ha colocado al lado nuestro para decirnos que Él es nuestro amigo. Ya no lo voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, amados. Y nosotros no lo vemos. La Escritura dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y tampoco lo entendemos. Y cuando no entendamos esa parte, es decir, no tenemos conciencia de eso, estamos en un no hemos vuelto en sí. ¿Lo ves? Es decir, la transición, oído, la transición de ley a gracia no se ha cumplido en nosotros, a pesar de que hablamos gracia, a pesar de que decimos, no, estamos en el nuevo pacto. Por eso el tema de hoy yo lo voy a llamar reconsiderando mi posición. Es decir, tenemos que entrar en esa conciencia de reconsiderar cuál es mi posición. Reconsiderando mi posición. Porque mi posición es la que me va a garantizar posesión. Y si todavía estoy en transición, no estoy en sí, no he vuelto en sí. Fíjate que el hijo pródigo dijo, dice la Escritura, y volvió en sí. Y dijo, ¿ves? Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que viven mejor que yo? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Fíjate todo. Volver en sí es decir, es levantarse, es ir. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde voy a levantarme? ¿De dónde he caído? ¿A dónde voy a ir? A mi lugar de origen, reconsiderando mi posición. ¿Ves? El domingo que viene vamos a hablar de eso, de regresar al lugar de origen. Entonces, volver a tomar mi posición, eso es volver a decir, vuelve ahora, le dijo Elifaz a Job, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz.
y por ello te vendrá el bien. Esas fueron las palabras, así tal cual. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ende, le dice, te vendrá bien. ¿Ve? Pon ahora la ley, la palabra, en tu boca, le dice. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Eso es volver en sí. Entonces, cuando yo vuelvo en sí, es como reconsidero mi posición. Ahora, hay una diferencia entre reconsiderar hoy tu posición y la consideración o reconsideración que hizo el hijo pródigo, porque el hijo pródigo lo primero que dijo es, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él pensó en ley. ¿Cuántas personas? Yo oigo cánticos de gente que dice que no somos dignos. ¿Cómo que no somos dignos? Reconsidera tu posición. ¿Cómo que no somos dignos? Volver en sí, entonces, volver no al positivismo, sino reconsiderar mi posición. Y cuando yo reconsidero mi posición, voy a reconsiderar quién soy, qué soy, dónde estoy, qué tengo. Y desde esa posición voy a encaminarme. ¿Lo ves? Voy a empezar a creer que sí me lo merezco. ¿Ves? Estoy volviendo en sí. Sí me lo merezco. Sí soy digno. ¿Por qué? Porque voy a cambiar. Si yo me veo de la tierra, voy a usar palabras simbólicas. Si yo me veo de la tierra al cielo, si yo me veo desde antes de la cruz hacia la cruz, soy indigno. Pero si yo paso la cruz y me veo después de la cruz, hecho a mirar el sacrificio de Jesús en la cruz, yo digo, wow, soy digno. ¿Por qué? Porque Dios me hizo digno. Nota, escúchame, nota que cuando el hijo regresa a su casa, el padre lo estaba esperando. Él no llamó al padre por teléfono y dijo, padre, voy de regreso. El padre estaba en el patio como que sabía. El padre, algunos estudiosos dicen que el padre salía todos los días porque él esperaba que su hijo regresara en cualquier momento. Entonces, el padre cuando lo vio de lejos corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y él comenzó a confesarse. Parecía que estaba en un confesorio de la iglesia, y estaba, Padre, Dios te salve María, sin pecado concebido. Padre, soy un pecador, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ni siquiera lo estaba oyendo. Esto es lo tremendo. Mire, escúchame. Cuando una persona se considera indigna, comienza a orarle al Padre por misericordia de algo que él no considera que se lo merece. Y cuando tú vas al Padre en este tiempo, sin considerar lo que el Padre hizo en la cruz del Calvario, el Padre ni te oye. El padre aquí no oyó al hijo. El muchacho diciéndole, Padre, pero párame, vale, párame. Mira, yo no me merezco ser tu hijo. Y el padre, ¡hey! Dándole órdenes a los siervos. Y confesándose, y el padre dándole órdenes a los siervos. Vístanlo con vestiduras nuevas. Es decir, volver en sí también significa ahora de parte de Dios para ti darte cobertura nueva.
con todo lo que ella implica: protección divina, dirección divina, guianza divina, provisión divina, unción divina, justicia divina, sanidad divina, salud divina, pacto de fidelidad, unción, cobertura de ángeles. Todo eso implica la cobertura, que no te la puede dar ningún hombre. Como dicen por ahí los apostolados: quien está bajo mi apostolado recibirá todo lo que yo he recibido. No, quédate con todo lo que tú has recibido, porque yo no quiero la cobertura de hombre ni recibir todo lo que el hombre supuestamente ha recibido. Yo quiero la cobertura de Dios, porque si la cobertura implica recibir, yo recibo lo que viene de parte de Dios directamente. Y eso implica protección divina, que no me la puede dar ningún hombre; dirección divina, guianza divina, provisión divina, que no me la puede dar ningún hombre ni ningún sistema. Porque si así fuera, los gobiernos están llamados a darle cobertura divina, cobertura natural, terrenal a los pueblos. Y hoy día los pueblos están en desgracia. ¿Cómo le da cobertura el gobierno de los Estados Unidos a un pueblo que cayó bajo la devastación de un fenómeno natural? ¿Cómo? Contra los fenómenos naturales, si no hay cobertura divina, ningún sistema puede dártela. ¿Lo es? Entonces, le dio cobertura nueva, fíjate, y aparte de eso, dentro de la cobertura le dijo: póngale un anillo nuevo. Un anillo, señal de autoridad. Ah, mira, hagan otra cosa, pónganle calzado nuevo. ¿Pero por qué estás haciendo todo eso? Bueno, porque él ahora él volvió en sí. Y dentro de volver en sí, volvió en amistad conmigo, dice el Padre. Y al volver en amistad conmigo, hay paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no condena. Y por ende te irá bien. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Entonces, la cobertura también trajo consigo calzado nuevo. Es decir, inicias desde ahora un nuevo camino. Un proceso de cambios favorables. Hay cambios en tu vida. Cuando volvemos en sí, volvemos en amistad con Dios. Cuando volvemos en sí, se nos renueva la cobertura. ¿Ves? Pero volver en sí no es el positivismo de estar... No vale, tú sí eres negativo. No, le decía yo a mi esposa ayer, mira, hay palabras con el no que son muy positivas. Por ejemplo, le preguntas a alguien: ¿estás enfermo? Y la persona te dice: no, para nada. Ese no es positivo. ¿Ves? Entonces no se trata de sintaxis, no sé si use bien la palabra, de las palabras en sí. No, se trata de posición, sobre todo una posición mental, acorde con lo que Dios nos ve. Porque cuando nosotros, cuando este hombre, este pródigo, el hijo pródigo, le estaba diciendo, confesándosele al Padre, el Padre lo estaba viendo desde la óptica de la paz, desde la óptica del amor, desde la óptica de la gracia. No lo estaba viendo desde la óptica como él mismo se veía. Estás regresando, estás volviendo en amistad conmigo. Y entonces Elifaz le sigue diciendo a este hombre, dice: alejarás de tu casa la aflicción y tendrás más oro que polvo. Fíjate que volver en sí, volver en amistad con Dios, es regresar a la prosperidad. Esa prosperidad mal predicada, mal usada de algunos predicadores, pero que es palabra de Dios. Que otros la estén utilizando mal. Hermano, no puede haber algo falso si no hay algo real y verdadero.
No puede haber algo mal usado si no hay alguien que le está dando un buen uso. El hecho, la gente habla por allí, lo ve en las redes. No, esa doctrina de la prosperidad, y arremeten contra la doctrina de la prosperidad. Y no se trata de que sea una doctrina de la prosperidad, sino que dentro de la sana doctrina está implícita la prosperidad. Pero la prosperidad que viene de Dios. Pero bueno, si no, bueno, elimina la escritura. Si cada 3 versículos de la Biblia te habla de prosperidad, por favor. ¿Dónde te vas a esconder con eso? Entonces te dice, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso ahora es tu defensa, cobertura. Y tendrás plata en abundancia. Plata es redención. Entonces, volver en sí, mis queridos hermanos, es volver en amistad con Dios. Este muchacho volvió en amistad con su padre. Su padre, cuando lo vio a su amigo. Y cuando tú tienes un buen concepto de lo que es la amistad, cuando tú ves a un amigo, tú te alegras, tú deseas lo mejor para él. Cuando tienes un buen concepto de la amistad. Bueno, y así continúa diciendo esta historia que estamos viendo aquí para luego hacer un resumen por el tiempo. Vemos entonces la primera característica, que fue que el hijo menor pide algo fuera de tiempo sin tener la madurez suficiente para manejarlo. ¿Ves? La madurez no tiene nada que ver con la edad. La madurez tiene que ver con sensatez. La madurez tiene que ver con equilibrio mental. La madurez tiene que ver con el buen manejo de la parte psicoemocional. ¿Ok? En eso tiene que ver la madurez. No tiene nada que ver con la edad. Hay personas muy maduras siendo jóvenes y hay personas muy inmaduras siendo muy adultos. Entonces, fíjate, otra de las cosas que hace el mal manejo de lo que Dios, de lo que pedimos fuera de tiempo, es desear comidas indeseables. Es decir, es desear tener algo que no nos corresponde, ni por humanidad, ni como hijos de Dios que somos. A veces deseamos algo que no nos corresponde, que está fuera del tiempo, de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso se requiere volver en sí, que no es otra cosa que volver en amistad con Dios. Fíjate. Dentro de otras características que vemos en este joven es que él vivió perdidamente. Algunos dicen que vivió con la mente perdida, pero vivir perdidamente es vivir desconcentrado, es vivir trastornado, es vivir sin tener un control adecuado sobre una situación determinada. Cuando una situación X toma el control sobre mi vida, ya yo estoy perdidamente, es decir, estoy perdiendo control, dominio sobre la situación. ¿Ves? Comenzamos a desconocer cómo actuar frente a una situación X. Otra cosa que genera esta situación de la mente es el menosprecio a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Ves? Porque vivimos tan pendientes de lo que queremos tener que no apreciamos lo que tenemos. Voy a decirlo de nuevo. Vivir perdidamente tiene otra característica. Es vivir pensando en lo que queremos tener, menospreciando lo que tenemos.
Volver en sí, entonces, también como característica, como ejemplo, es apreciar apreciar lo que tenemos sin dejar de aspirar lo que no tenemos. Apreciar lo que tenemos sin dejar de aspirar lo que tenemos. Pero no es que por lo que aspire menosprecio lo que tengo, sino lo que tengo debe servirme de base, de fundamento, de catapulta para alcanzar aquello que todavía no he alcanzado. El menosprecio de las cosas que tenemos por estar perdidamente pensando en lo que no tenemos genera escasez. A veces hay escasez sin darnos cuenta, porque es que no estamos apreciando lo que tenemos, sino que vivimos pendientes de lo que no tenemos. Y cuando vivimos perdidamente, entonces tomamos cualquier cosa que se nos aparezca en el camino. Y no es tomar cualquier cosa, es tomar la cosa que nos corresponde por derecho, porque volver en sí es: sí me lo merezco, sí puedo, sí lo puedo lograr, sí lo puedo alcanzar, sí me lo merezco. Entonces, volver en sí, que es volver en amistad con Dios, es entrar en esa reflexión del sí puedo, sí tengo, sí me lo merezco, sí tengo derecho, sí lo puedo lograr, sí lo haré. Todos los sí que se te presenten en ese momento. Volver en sí también es tener una proyección hacia algo, aún en medio de la escasez. Es decir, que la escasez que es circunstancial no detenga mi proyección. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Que mi escasez, que es circunstancial, no detenga mi proyección hacia lo que Dios tiene para mí. Porque estoy volviendo en amistad con Dios y Él me está diciendo: tendrás paz, alejarás de tu casa la aflicción, tendrás más oro que polvo, tendrás plata en abundancia. Cuando yo me concentro, cuando yo veo la escasez, cuando puedo estar en escasez, que es circunstancial, pero me proyecto hacia lo que Dios me está diciendo, eso también es volver en sí. ¿Ves? Vuelvo en sí. Es decir, que la escasez momentánea, que la escasez circunstancial no me haga vivir perdidamente, sino que por lo contrario me permita proyectarme hacia lo que Dios tiene para mí. Tendrás paz, por ende te vendrá bien. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Si pones su palabra en tu boca, entonces tendrás más oro que polvo, más oro de Ofir que piedras de arroyos, y así todas esa cantidad de cosas. Yo comienzo a proyectarme sobre lo que Dios me está diciendo y no sobre la situación que estoy viviendo, porque para eso hemos hablado de que el tema lo vamos a llamar reconsiderando mi posición. Reconsidero mi posición delante de Dios. Hay otra cosa que me hace cuando vuelvo en sí, que es reconocer el error. Apunta esto que te voy a decir. Bueno, si no lo apunta no importa, queda grabado. Fíjate. Reconocer el error. Pero escúchame. No reconocer el error con la mente perdida o perdidamente, sino reconocer el error como una experiencia. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Reconocer el error como una experiencia
¿Por qué? Porque, mira cómo lo voy a decir. Los logros, los alcances, son resultado de decisiones o de buenas decisiones o de decisiones acertadas. Mientras que los errores son el resultado de decisiones o de malas decisiones o decisiones desacertadas. Pero son esas decisiones desacertadas que me hicieron cometer error lo que me dan experiencia. Y las nuevas decisiones que voy a tomar, las voy a tomar sobre la base de la experiencia que tuve. Y si las nuevas decisiones que voy a tomar, las tomo sobre la experiencia que tuve, y esas me logran alcanzar, voy a decir de otra manera, me logran obtener logros y alcances positivos, significa entonces que el error, que lo reconocí, lo corregí, lo supe manejar, me dio la experiencia, significa que ese error, aunque fue malo circunstancialmente, le saco provecho para el futuro. Eso se llama volver en sí, eso se llama reflexionar, volviendo en sí en amistad con Dios. No sé si lo anotaste, si no ahí te quedó grabado. ¿Lo ves? ¿Ves? Porque no es hundirnos en el error. Es tomar el error como una tabla de salvación. Así, vamos a verlo así. Me subo sobre la tabla me subo sobre la tabla de salvación llamada error, que me produjo una experiencia para alcanzar en el futuro el logro deseado. Wow, el tiempo está pasando. Otra cosa que me hace volver, que me permite volver en sí, es la reconciliación. El hijo buscó, después que se dio cuenta del error, reconciliarse con su padre. Entonces, todas estas cosas que he venido, el domingo pudiésemos de alguna manera ponerlas, sistematizarlas. ¿Ok? Pero por ahora voy a dejarlas así como se las estoy diciendo para poder terminar el pensamiento de hoy. Recuerda que estamos hablando del tema reconsiderando mi posición. Fíjate. Ahora vamos con el otro protagonista y cerramos con esto. El hijo mayor. El hijo mayor regresa del campo, según la historia, o mejor dicho, según la parábola. Y cuando regresa del campo, ve el alboroto, ve la fiesta, ve la danza, ve los cánticos, oye la música, y ve que todo el mundo se está regocijando. Y llama a uno de los siervos y le pregunta, mira, ¿qué está pasando aquí? Y el hijo le dice, bueno, mira, tu hermano regresó y tu padre hizo fiesta para celebrarlo. Ah, ¿sí es la cosa? Ah, qué bien. El sinvergüenza regresó y lo festejan. Y no quiso entrar a la fiesta. Entonces el padre, cuando se entera de que su hijo mayor está allí, él va a buscarlo, le dice, hijo, vamos a dejar el resentimiento, vamos a dejar el reconcomio, la raíz de amargura. Y entra, regocíjate con nosotros. Porque tu hermano, era necesario hacer esta fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estuvo perdido y ha sido hallado. Y el hijo le dijo, te voy a decir una cosa, papá. Todos estos años te he servido, yo quiero que notes esta expresión. Y nunca jamás te he desobedecido.
¡Wow! Esto es estremecedor. Que un hijo le diga al padre, o que tú y yo en tiempos de gracia, en tiempos de ley, como le digamos a Dios, jamás te he desobedecido. Y tú nunca me has dado ni un cordero para disfrutarlo con mis amigos. En cambio, este sinvergüenza que se fue, gastó tu fortuna, tu dinero con ramera, con prostitutas. Este que se prostituyó es un promiscuo. Tú haces fiesta para recibirlo. Y a mí, que he estado contigo trabajando todo este tiempo. Ahora, yo te dejo eso allí porque nosotros hemos leído 40,000 veces la parábola del hijo pródigo. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros nos hemos identificado con el hijo mayor. Y yo quiero que también dentro de la reflexión, dentro de ese sí, de ese volver en sí, que lo dijo el hijo menor, pero que yo lo estoy tomando en forma genérica, volver en sí también significa reconsiderar mi posición en cuanto al hijo mayor. Porque cuántas veces usted y yo hemos sido ese hijo mayor. Cuántas veces nosotros nos hemos fijado, no sé, en la prosperidad de alguien o en el bienestar de alguien y nos hemos dicho, wow, pero ya va, soy un siervo de Dios, aleluya. Y he estado trabajando y esforzándome para servirle a Dios. Y no tengo lo que tiene ese sinvergüenza. ¿Cuántas veces? ¿Ves? Volver en sí, entonces, para ser honesto, es reconsiderar si alguna vez, para no decir siempre, si alguna vez nosotros hemos asumido la posición del hijo mayor o del hermano mayor. Fíjate que le dice, y vino tu hijo, ni siquiera lo consideró su hermano, tu hijo, que gastó tus bienes, y él no gastó los bienes del papá, él gastó lo que le correspondía a él como hijo. Lo otro fue gracia, porque cuando tú gastas lo que te corresponde, todo lo demás es gracia. Y yo quiero decirte algo, la gracia es precisamente eso, que tú gastes lo que te corresponde, que tú ya no tengas nada de lo que te corresponde a ti por ley, sino que asumas ahora todo lo que te toca por gracia. Que puedas decirle al Padre, ok, recibí todo lo que me correspondía por ley. Deuteronomio capítulo 21, versículo del 15 en adelante, puedes leerlo. Eso me correspondía a mí por ley. Pero ahora no quiero lo que me corresponde por ley. Quiero que tú en tu amor me des lo que me corresponde por gracia. Porque fíjate, lo que le correspondió por gracia a este muchacho fue cobertura nueva, zapatos nuevos, nuevo camino, nuevo comienzo, autoridad, regocijo, el cordero gordo. Es decir, lo que le correspondió o lo que le corresponde por gracia. Así que yo hoy declaro que yo me despojo de todo lo que por ley me corresponde o me correspondía y asumo todo. Cierro mis ojos para decirle a Dios, Dios, hoy recibo, no te pido, hoy recibo la manifestación gloriosa de lo que me corresponde por gracia. Por gracia, ya no por ley, porque por gracia es un vestido nuevo, por gracia es un anillo, por gracia es calzado nuevo, por gracia es fiesta, por gracia es gozo, es alegría, por gracia es volver en sí, por gracia me corresponde, por gracia me corresponde volver en amistad con Dios, por gracia me corresponde el becerro gordo, por gracia me corresponde que mi Padre me espere, corra hacia mí y no yo hacia Él, sino que Él me abrace. Las predicaciones legalistas dicen busca a Dios. La predicación de gracia es yo te busco. No es yo buscando a Dios, es Dios buscándome a mí.
No es que yo estaba perdido, porque Dios sabía dónde yo estaba. Por eso hay que entender lo que es la transición de ley a gracia. Y este hermano mayor no lo entendió. Por eso es que hay que reconsiderar si yo estoy en la posición del hermano mayor, dispuesto a juzgar, a condenar, a señalar, a resentirme, a tener raíz de amargura por no tener lo que supuestamente me merezco por ley y dejar de entender lo que mi hermano se merecía por gracia. ¿Ves? Él por ley tenía razón. El papá le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué más quieres? Tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que pasa es que la ley, el ser cuadriculado, no te permite disfrutarlo. Entonces, hoy hay que reconsiderar nuestra posición. O le pedimos a Dios lo que nos corresponde. Por eso nos la pasamos orando, pidiendo lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde por ley. O levantamos nuestras manos y le decimos a Dios: no quiero lo que me corresponde por ley. Yo recibo la manifestación gloriosa de lo que según tú me corresponde por gracia. Porque lo que me corresponde por gracia, como lo dije antes, es todo lo que dije: volver en sí, volver en amistad con Dios, tener un anillo nuevo, plata en abundancia, oro más que tierra, en fin, todas esas cosas metidas ya no en un cuadriculado llamado ley, sino en una expansión, en un universo, en un reino extraordinario, fuera de serie, que se escapa de la mente, llamado gracia. Y cuando estemos en ese mundo, entonces podremos hacer lo que dije en días pasados. A Dios no se le pide, a Dios se le adora, se le alaba y se le agradece. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber estado allí. Gracias por compartir con nosotros, por tomar tu tiempo un día domingo de 11:30 de la mañana a 2:30 y compartir con nosotros la palabra. Espero que hayas recibido lo que te correspondía por ley y después de terminar esta enseñanza lo hayas puesto a un lado y decir: no quiero lo que me corresponde por ley, quiero lo que Dios cree que me corresponde por gracia, porque ya no es lo que yo pido, es lo que Dios me ha dado. Bendecidos todos, fuerte y gran abrazo, que la gracia y el favor de nuestro Padre siga manifestándose en sus vidas. Nos vemos el próximo domingo y vamos tal vez a seguir la segunda parte de este tema que lo hemos llamado reconsiderando mi posición. Bendecidos.